Buenas noches, doctor Santiago Fiallos. Mi nombre es Maile Tapia Mi nombre es Daniela Cobo. y el día de hoy le vamos a hablar sobre el libro de Derecho Económico. Los puntos principales son dialéctica, Estado, derecho económico, análisis económico del derecho, el Estado en la doctrina liberal. La dialéctica Estado-Derecho económico. Se debe tomar en cuenta la transición de carácter económico que experimentan los países latinoamericanos. A cada sistema económico le corresponde un orden jurídico económico es prevalente. El Estado se sitúa como sujeto y objeto de transformación de la sociedad, del mercado y de la comunidad internacional. Según Luis Díaz Müller, el derecho económico nace de una necesidad social y no solo económica del desarrollo de las sociedades latinoamericanas. En este ejercicio de aproximación al derecho económico, digno es considerar que en el espacio de las ciencias sociales claramente se distingue la interacción dialéctica e inmemorial entre el derecho y la economía, entre el pensamiento económico y jurídico. El segundo punto es análisis económico del derecho. Robert Kutter y Thomas Ullen mencionaron que la economía ha cambiado la naturaleza de los estudios legales. El entendimiento común de las reglas y de las instituciones legales e incluso la práctica del derecho, es decir, la economía, ofrece una teoría del comportamiento para pronosticar cómo responderán los individuos ante los cambios de las leyes. La normativa jurídica puede convertirse en un instrumento técnico al servicio de la economía, por lo que se puede decir que cualquier modificación en los elementos del sistema económico puede repercutir o realizar ajustes a ciertas instituciones del derecho. El Estado en la doctrina liberal. El liberalismo económico o economía de mercado se correlaciona con un régimen político que asegura la libertad al derecho de propiedad, el derecho de asociación, libertad de comercio, industria y navegación. Al Estado le corresponde asegurar el orden, la defensa y la justicia. El derecho público no desempeñaba ningún papel en la vida económica. El Estado en la doctrina liberal. El liberalismo económico o economía de mercado se correlaciona con un régimen político que asegura la libertad, el derecho de propiedad, el derecho de asociación, libertad de comercio, industria y navegación. Al Estado le corresponde asegurar el orden, la defensa y la justicia. El derecho público no desempeñaba ningún papel en la vida económica. Vamos al siguiente punto, que es el Estado intervencionista o benefactor. Jean Charles Sismonde en Sismonel fue el primero en declararse partidario de una nueva política económica intervencionista a favor de los trabajadores, cruzada por la justicia económica y social. Las nuevas funciones hacen que el Estado abandone su papel anterior de gendarme y que adopte cambios importantes en los sistemas jurídicos. Así, la ley pasa a ser el instrumento de la programación económica. Se sustituye a principios y técnicas jurídicas y la función ejecutiva pasa a formar un centro importante en la producción jurídica. El ordenamiento jurídico que permite la intervención del Estado en el sistema económico de un país es el derecho económico. Se ocupa de los siguientes temas: contratos de adhesión, controles de precio y alquileres, intermediación entre el capital y el trabajo, el control de dinero y comercio exterior. La planificación es uno de los instrumentos más exitosos que utilizan las transnacionales para penetrar en los países y en los mercados. Es explotada por las grandes sociedades para afrontar uno o varios sistemas impositivos. En 1920, Ecuador expidió una amplia legislación económica que dio origen a un ampuloso sector público. Se creó el Seguro Social, el Banco Central, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Compañías y Bancos, entre otros. Incluso en la Constitución de la República del Ecuador del año 1998 incluye normas que ordenan la planificación económica y social, constatado en los artículos 254 y 255. Economía social de mercado. La globalización económica que se expresa en lo comercial, financiero y productivo es presentada por un paradigma vital que debe ser asumida por los países menos desarrollados. En Ecuador, en el año 1984, se instaura algunos cambios en la manera de organizar la economía nacional, culminado con la explotación de Sucre. Y como último punto, tenemos aparición y concepto del derecho económico.
Fue descubierto luego de la Primera Guerra Mundial. El derecho económico está para disciplinar primero la política económica y luego para regular jurídicamente la planificación. Está subordinado al Estado. Tiene normas que son creados en forma empírica, coyuntural y no codificada. Responde a las necesidades de variada índole. 1. La diferencia económico del derecho, la diferencia contenido económico del derecho del Estado económico. Listo. El primer tema a tratar es la diferencia de contenido económico del derecho de derecho económico. La segunda, características esenciales del derecho económico. La tercera, línea objetiva y subjetiva del derecho económico. Ya, la primera. El derecho económico está para regular y disciplinar la política y planificación económica que tienen efectos jurídicos sobre personas físicas, jurídicas y demás sujetos económicos. Sin embargo, no es lo mismo el contenido económico del derecho, ya que una legislación puede contener elementos económicos, pero no ser una fuente de derecho económico. La segunda es inexpugnable, es decir, previsivo y destinado a encuadrar jurídicamente. Es realista, sensible a la eficacia antes que a la coherencia del intelecto y a la seguridad jurídica. Es evolutivo, aliado de la coyuntura, alejado de la estabilidad y permanencia, es decir, es evasivo, surgente e ilusorio. 3. La línea objetiva ordena la economía, coloca en su lugar justo a la ciencia de la economía y al Estado y su relación con la sociedad. Estructura un sistema de principios y normas. La línea subjetiva corresponde a los agentes económicos en general en forma jurídica y natural, funciones, derechos y obligaciones del derecho económico, rector del proceso y sus organizaciones. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora tenemos la clasificación de derecho económico y la aplicación del derecho económico. El derecho económico nacional son las normas jurídicas que contienen principios y directrices del orden público económico. El derecho económico subregional conforman las normas de derecho comunitario originario como arancel externo común, instrumento andino de migración laboral, entre otros. El derecho económico internacional son disposiciones, principios y costumbres que regulan el comportamiento privado y público a la luz de fenómenos de internacionalización y globalización. Y por último, la aplicación del derecho económico. Es la constitución jurídica económica de un espacio político determinado y coordina la actividad de los operadores económicos aplicado en operadores económicos públicos o privados en el espacio que comprende el territorio nacional. Esta ha sido nuestro resumen del libro. Espero les haya gustado y les sirva mucho. Muchísimas gracias.